Buenas tardes. Es un placer enorme volver a encontrarnos y agradecemos profundamente su presencia en esta oportunidad para dar inicio a esta doble jornada titulada La Argentina de hoy, la Argentina que no fue, que comenzará en el día de la fecha con la participación de Roberto Kachanowski y su exposición titulada Situación económica actual y perspectivas, y que concluirá el jueves próximo con la ponencia de Daniel Sapsay denominada Acuerdo de San Nicolás, cuna de la Constitución Nacional. Como sabemos, la Fundación Libremente no hace actividad política partidaria ni recibe dinero del Estado. Estos eventos son posibles gracias al aporte y el esfuerzo de muchas personas que, incluso desde el anonimato, colaboran con estas actividades que creemos tan importantes para la educación, los jóvenes, el presente y el futuro de toda la sociedad. De parte de Fundación Libremente queremos agradecer a todos ellos e invitar a quienes así lo deseen a formar parte con su aporte para que estos eventos se puedan seguir realizando. Como reza la tarjeta de bienvenida a todos aquellos a los que no se las haya entregado a la salida, la volveremos a hacer. Ahí figuran todos nuestros datos y dice: tu pequeño aporte ayudará a la libertad de todos. A continuación presentaremos al invitado de lujo de esta noche. Roberto, es un placer volver a recibirte en San Nicolás. Roberto nació en Buenos Aires en 1955, es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Católica Argentina, es consultor económico, ejerció la docencia en posgrados dictando las materias Economía Superior, la Economía y las Instituciones y Macroeconomía. Ha dictado cursos de Economía para no economistas y Economía para periodistas. Es editor del Informe Económico Semanal y dirige la página de internet economiaparatodos.com.ar. Ha publicado los libros Economía para Todos, El Síndrome Argentino y ¿Por qué fracasó la economía acá? A continuación, con el objeto de conmemorar el paso a la inmortalidad del general San Martín, cuyo aniversario de fallecimiento fue el día de ayer, el tenor José Lauría, integrante de Fundación Libremente, entonará las estrofas de la Marcha de San Lorenzo. Les pedimos por favor que si pueden apagar los teléfonos para no obstaculizar el sonido. Fuego asoma, da sus rayos, iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se quejan de porceles y de acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y al platín estridente sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado y al viento desplegado su rojo pabellón, y al viento desplegado su rojo pabellón. Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, escriben en la historia su página mejor. Escriben en la historia su página mejor.
rojo, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal, y así salvó su arrojo, la libertad naciente de medio continente, honor al gran Cabral. Rojo, la libertad naciente de medio continente, honor al gran Cabral. Gracias. Muchas gracias, José. Es siempre un gusto escucharte. A continuación, invitamos al doctor Orlando Lita, presidente de Fundación Libremente, a decir unas palabras. Para mí un poquito más bajo esto. Está bien. Buenas noches. Muchas gracias a los presentes. Muchas gracias, Roberto, por estar una vez más en San Nicolás. Estábamos hablando que desde el año 2007 nos conocemos con Roberto y nace el vínculo con la Fundación. Roberto es un referente de la idea liberal en Argentina, un representante fiel a ese ideario. Ambos pertenecemos a una generación que desde inicios de la década del 80 comenzamos a dar batalla contra la cultura paternalista, proteccionista, populista, que tiene al Estado como el actor central que dirige y manipula la libertad de los individuos. Una cultura donde el resentimiento, la envidia, el facilismo y la vulgaridad han sido disfrazadas con un revestimiento de armadura de combate y han lanzado a mucha gente instándola a la lucha social. No es verdad que el resentimiento proceda de la pobreza. A los pobres se los utiliza para educarlos en el resentimiento y cooptarlos políticamente. Se utiliza a los pobres para la construcción del poder, no para la integración social. Bajo esa cultura se cultivaron infinidad de derechos con consecuencias de imposible cumplimiento. Hay una cantidad de personas que creen que bajo esa cultura sueñan con la libertad, pero en realidad están enamorados de sus cadenas. Hace poco escribí una nota que se llama El síndrome del festejo de esclavo, que invito a leerla en las redes, porque yo creo que padecemos de un síndrome de festejar la esclavitud, de estar bajo el control del Estado. Alguna vez deberemos aprender que el Estado no es generador de riquezas. Somos los privados los que producimos riqueza. Esta cultura hace que vivamos en una sociedad controlada. Control que paraliza y obstaculiza nuestro propio proyecto de vida. El terrorismo fiscal nos asfixia, convirtiendo a la ley, y reitero, convirtiendo a la ley como un instrumento de saqueo.
En este escenario político-social, la Fundación Libremente viene dando lucha para que la educación sea un afluente caudaloso, con el fin que la libertad sea el río principal, que permita que naveguemos conduciendo nuestras propias vidas. No es ni más ni menos que lo que corresponde por naturaleza. En esta misión que venimos desarrollando desde el año 2008, les pedimos su apoyo y colaboración a todos los que comulguen con el objetivo de educar para la libertad. La Fundación no recibe ni acepta dinero del Estado. Siempre se ha sostenido con fondos privados. Por ello, público presente, sus aportes, por pequeños que sean, ayudarán a la libertad de todos. Roberto, la palabra es tuya. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Orlando, por la presentación. Un gusto estar de nuevo acá en San Nicolás. Bueno, hablar de economía argentina no es la cosa más divertida que van a escuchar hoy, pero me toca eso, ¿no? Creo que tengo que hablar de eso. De todas formas, voy a explorar un poco, obviamente, me puse el cronómetro para no pasarme de tiempo, como me indicaste, yo lo que voy a tratar es primero explicar un poco la situación en la que estamos, pero después bucear un poco más en por qué vivimos en una constante decadencia, ¿no es cierto? Y primero desmistificar algunas de las cosas que dice el gobierno en general respecto del tema económico. Uno de los argumentos que suelen argumentar están en los remarcadores de precios. Los especuladores, como decía días pasados, el presidente gana mucho y queremos que no dejen de ganar, sino que ganen lo justo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es mucho? ¿Qué es justo? Yo digo, a ver, en Argentina si invierto, y supongamos que esto fuese una reunión de directorio y yo los tengo que convencer a ustedes de que inviertan en Argentina, les digo, miren, para invertir en Argentina los van a matar cuando inviertan, los van a matar con impuestos, va a venir un señor que les va a controlar los precios, el Banco Central no le va a dar los dólares suficientes como para que compren insumos. Además de eso hay una legislación laboral que genera toda industria de juicio que los puede complicar seriamente. Y si logran sobrellevar todos esos problemas, va a venir Moyano, le va a poner un camión delante de la fábrica y no lo va a dejar trabajar. Entonces, ¿qué es mucho en Argentina? ¿Sí? ¿Qué es justo para lo que dicen? La verdad es que la tasa, nadie puede decir que hundir una inversión en Argentina es lo mismo que hundirla en Holanda, donde las reglas de juego son previsibles, el tipo que me pone un camión delante de la fábrica va preso, no me están complicando todo el tiempo con impuestos, o con legislación laboral absurda, o no me dejan importar insumos, etcétera, etcétera. O sea, hay algo que se llama prima de riesgo. Hay un riesgo que no es lo mismo invertir en un país con reglas claras que en un país sin reglas claras. No obstante, en esta visión populista que en la Argentina siempre hay que buscar un enemigo. El enemigo es el Fondo Monetario Internacional, el enemigo son los grupos concentrados, el enemigo son los remarcadores de precios, etc. Entonces voy a pedir, a ver, yo lo que pasa es que tengo atrás los gráficos, voy a pedir a ver si podemos avanzar, no, el otro, Me voy a tener que parar, te voy a complicar la grabación, pero si no, no puedo ver los gráficos que están acá atrás mío. Acá se ve más o menos bien de todos lados, yo tapo con... En el mes de julio Argentina tuvo una tasa de inflación del 7,4%. Chile 1,4%. Mensual estamos hablando, obviamente, ¿no? Uruguay 0,77%, Paraguay 0,7%, Brasil una deflación del 0,6%. De acuerdo a la teoría del gobierno, todos los tipos que remarcan precios están en Argentina, en el resto del mundo nadie. ¿Sí? Y estoy tomando nuestros vecinos, no estoy tomando Alemania, ni estoy tomando Japón, Suecia, Finlandia o cualquier otro país. Entonces, esto muestra que, según la teoría del gobierno,
En Argentina están todos los que remarcan precios, los que ganan mucho, los que no tienen una ganancia justa o cosas por el estilo. En última instancia, el problema lo tenemos nosotros. Y si uno revisa para atrás, hace el mismo ejercicio mes a mes, se va a encontrar con un resultado similar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos esta tasa de inflación y ellos tienen una inflación más baja? En última instancia, nosotros estamos en julio, tuvimos una inflación mensual que es prácticamente la que tiene en un año Estados Unidos un poco más, 8% y pico, en un año, nosotros en un mes. Entonces acá el problema es otro, no es que acá están todos los malos que quieren ganar mucho y remarcan exageradamente, porque son todas palabras que no dicen nada. Decir mucho, exagerado, precio justo. A ver, si un alumno se para delante de mí y me dice eso, lo bocho de acá al año 2050, porque no es serio, no es científico decir mucho, decir justo. ¿Qué es eso? Hay que demostrar científicamente qué es lo normal, en todo caso. Si vamos al otro gráfico, acá lo que van a ver es cómo se financió el Tesoro a lo largo del año 2020. Van a ver la secuencia. Esto está en billones de pesos, millones de millones. ¿Cuál fue el principal ingreso del Tesoro? No fue ni el IVA, ni ganancias, ni contribuciones patronales, ni aportes personales. Fue el impuesto inflacionario, la emisión monetaria. El principal ingreso del Tesoro en el año 2020 fue la emisión monetaria. Uno podría decir, bueno, fue la pandemia. Sigamos al año siguiente, a ver qué viene después. El siguiente, tomemos el financiamiento del Tesoro en diciembre del 2021. Después vamos a ver todo el 21. Financiamiento del Tesoro en diciembre del 2021. ¿Cuál fue el principal ingreso en diciembre del 2021? La emisión monetaria, no fue el IVA. Esto da que por cada peso que gastó el Estado, 50 centavos lo financió con impuestos, 50 centavos lo financió con emisión monetaria. Si vamos al otro, vemos todo el año 2021. ¿Cómo se financió? ¿Cuál fue el principal ingreso del gobierno? El impuesto inflacionario, la emisión monetaria de nuevo. Fíjense que es arriba de todo. Emisión monetaria, esto está en millones de pesos. ¿Qué sigue? A ver. Y el financiamiento del Tesoro en junio, que es el último dato que tenemos disponible, de nuevo, el principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria. Entonces, acá no estamos teniendo un problema de que ganan mucho. Acá estamos teniendo el problema de que están emitiendo mucho, que es distinto. Y, como siempre digo, no es que están subiendo los precios. Eso es una ilusión óptica. Se está depreciando la moneda, que es distinto. En realidad creemos que suben los precios, pero lo que pasa es que los billetes que tenemos en el bolsillo se van depreciando. El billete de mayor denominación que tenemos es el de 1.000 pesos. Ese billete de 1.000 pesos es equivalente a $3.50 aproximadamente. No sé, depende del tipo de cambio que tomemos, el del blue. $3 y pico. O sea que no existe. En noviembre del 2019 había 255 millones de billetes físicos de 1.000 pesos. En este momento hay más de 1.800 millones de billetes de 1.000 pesos. Ya debemos estar en los 2.000 millones. Entonces, estamos empapelando el país con billetes que la gente no quiere. Es lo que se llama caída en la demanda de moneda. La gente sabe que esos billetes van a poder comprar cada vez menos y entonces la lata de atún que voy a comprar la semana que viene, digo no, con los pesos que tengo la semana que viene esa lata de atún no lo compro, así que la compro esta semana. ¿Qué significa eso? Anticipo compras, me saco los pesos de encima y huyo del dinero o del peso y me refugio en bienes porque es la forma de que tengo para defenderme de la inflación. Entonces, si seguimos a ver qué viene después, que no me acuerdo una vez, sigamos. Sí, este vamos a esperar un cachito. El primer problema que tenemos entonces acá en la Argentina es, o que enfrenta el nuevo ministro es, uno, el de la inflación, y el otro es el de la falta de reservas. Igual avancemos uno más, si podemos. A ver, Acá no se asusten, simplemente les voy a mostrar
enero, junio, tenemos hasta enero, junio nada más, falta, en la semana que viene vamos a tener julio completo. Si uno mira lo que se llama resultado primario, que es el déficit fiscal sin incluir los intereses de la deuda, el déficit fiscal aumentó un 254% los primeros 6 meses de este año con respecto a los primeros 6 meses del año anterior. Déficit fiscal que hay que financiar de alguna manera, con emisión monetaria, con deuda, con lo que sea. Si uno mira, ahí arriba van a haber gastos primarios, que son los gastos en jubilaciones, sueldos, etcétera, aumentó un 75% los gastos primarios. Por arriba de la tasa de inflación del periodo enero-junio contra enero-junio. O sea que los gastos están subiendo por encima de la tasa de inflación, ni siquiera están licuando el gasto público. ¿Dónde aumentan los gastos? Bueno, ahí tienen los números, etc. Pero el dato fundamental es, miren, acá tenemos un problema de aumento fenomenal del gasto público que deriva en un déficit fiscal que lleva a la emisión monetaria que estaba nombrando antes y que lleva al proceso inflacionario. Entonces, resolver este problema implica dos cosas. Primero, tengo que bajar el déficit fiscal. Para bajar el déficit fiscal tengo dos opciones. O aumento los ingresos o bajo el gasto. Y yo no veo que haya mucho margen para cobrarle mucho más impuestos a la gente. Igual van a hacer este anticipo adicional de ganancias para las empresas y con el tarifazo van a hacer algo, pero no hubo un solo anuncio de reducción de baja del gasto público en serio en este plan. Lo que hubo fue un anuncio de un tarifazo que dicen que es una redistribución de los subsidios. Poco y feliz afirmación de Malena, que al decir redistribuir, quiere decir que le saco a unos el subsidio y se lo doy a otro. Eso es redistribuir. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no bajaría el gasto si se va a redistribuir. El gasto es lo que se llama subsidios económicos, que lo tienen por ahí arriba, no me acuerdo dónde está, por ahí lo van a ver. Entonces, a ver, si ella va a redistribuir ella dice, ¿no? Pues lo que se le ocurrió decir en ese momento, lo primero que le pasa por la cabeza lo dicen, si van a redistribuir los subsidios, unos van a recibir menos subsidios y otros van a recibir más subsidios, que es el que pierden aquellos. Por lo tanto, el nivel de subsidios sigue siendo el mismo y el gasto no baja. Y eso ya representa 4 puntos de Producto Bruto o 1.700, creo que es 1,7 billones de pesos, que figura por ahí, no me acuerdo si está ahí el número. Básicamente en energía, etc. Ahora, si otros van a recibir el subsidio que le sacan a uno, quiere decir que la factura de luz de los que van a recibir ese subsidio va a ser menor. Cosa que dudo. Con lo cual, que hacer una trampa. Porque si dicen que van a redistribuir el subsidio, a uno le va a subir la tarifa y a otro le tiene que llegar una boleta más baja de luz, de gas y de agua. Cosa que no va a pasar, obviamente. En rigor, lo que están tratando de hacer es esconder lo que van a hacer en serio. Un Rodrigazo encubierto. Para los más jóvenes les cuento que Celestino Rodrigo fue ministro de Economía de Cámpora, primero, de Perón después, en el año 73 lo nombran ministro de Economía, y lo que hizo José Belgelbar fue atrasar las tarifas de los servicios públicos, lo de ahora, atrasar el tipo de cambio, llamar un acuerdo de precios y salarios que tenía un nombre pomposo, que no me acuerdo ahora cómo era bien, pero era larguísimo, y controlar los precios. Entonces, atrasó el tipo de cambio como ahora, atrasó las tarifas de los servicios públicos, controló los precios, aumentó el gasto público, emitió, y cuando se muere Perón, se va José Belgelbar, pasa un tiempito corto por el Ministerio de Economía Alfredo Gómez Morales, mira hasta 7 meses y sale corriendo, y viene Celestino Rodrigo y dice, che, tengo que arreglar todo este lío que dejó Celestino Gelbar, y aparece el famoso Rodrigazo allá a mediados del 75, que generó un gran conflicto político y se produjo la primera huelga general en la Argentina de la CGT a un gobierno peronista. En realidad están haciendo algo muy parecido. No están tocando el tipo de cambio todavía,
pero sí están haciendo un tarifazo. Cuando uno mira los aumentos de las tarifas de los servicios públicos del año 75 y los de ahora que pueden llegar a ser, se parecen bastante. Estamos en el orden de, en algunos casos, del 100% o hasta el 200% de aumento. Lo que pasa es que hicieron una ensalada bárbara como para que nadie sepa muy bien cuánto va a pagar, porque lo dividieron en 3 sectores de ingresos, lo dividieron por regiones y por consumo. Entonces, depende de si te pusieron en la categoría de pobre, de rico o de clase media. Si vivís en el norte, en el sur, en el oeste, en el oeste. Y si consumís o no consumís determinada cosa, te va a hacer una factura. No tenés la más mínima idea de cómo te va a ajustar la tarifa de los servicios públicos. Creo que lo hicieron deliberadamente como para poder esconder el tema que hay en el fondo, que es un tarifazo, como decía antes. La cuestión es que tenemos acá, yo creo que si podemos avanzar uno más, a ver, sigamos avanzando. Este es el déficit fiscal que se fue generando a lo largo del año 2022. Fíjense ustedes cómo fue aumentando el déficit fiscal. Eso llevó a la emisión monetaria que estábamos hablando antes y a la inflación que tenemos. Este es el problema que tienen que resolver y que no lo van a resolver porque no quieren bajar el gasto público. Sigamos avanzando. Sigamos. Acá tienen lo que son los subsidios económicos, pero sigamos. A ver, sigamos. Estos son los subsidios económicos en millones de dólares. ¿Qué son subsidios en millones de dólares? Estos subsidios económicos son lo que se destinó de recursos de los contribuyentes para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos. Esto en Capital Federal y Gran Buenos Aires, porque creo que acá no debe pasar mucho. Pero la luz, el gas, el agua, el transporte público en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es donde hay un grueso de votos, que a eso les interesa, destinaron ¿cuánto? Desde el 2006 que empieza a aplicarse este tema de los subsidios hasta los primeros 7 meses de este año, se gastaron en subsidios económicos, ahí está el número, 240.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, es la mitad de un producto bruto o la mitad de lo que se produce en el país en un año. Una fortuna. Esto se podría haber hecho. ¿Cuánto sale el gasoducto ese Néstor Kirchner que quieren hacer? ¿4.000 millones de dólares? Bueno, ¿por cuántas veces eso? 8 veces se podría haber hecho. Si seguimos, que tenemos otro más por ahí, simplemente para que tengamos una idea, los subsidios a la energía están medidos años. Esto está en dólares corrientes. Si yo lo ajusto por inflación y lo traigo desde el 2006 a valores de ahora, es mucho más alto el número. Se gastaron casi 145.000 millones de dólares en mantener artificialmente bajas las tarifas de energía. Y entonces, ¿con qué se encuentra este gobierno? Se encuentra con la necesidad de tener que ajustar. Hicieron populismo y ahora se encuentra con que ya no pueden financiar más este populismo. Y por lo tanto tienen que enfrentar el problema de acá hasta el 2023 con esto que ellos llaman redistribución de los subsidios, pero que en realidad no es otra cosa que un tarifazo que van a aplicar junto con los impuestos que van colgados de las tarifas de los servicios públicos, porque ustedes vieron que cuando pagan la factura tienen un montón de impuestos, de ingresos brutos, de tasas municipales, tienen impuestos del IVA, etc. Entonces van a aplicar un tarifazo más un impuestazo que van a haber que pagar, porque sobre un monto mayor, obviamente, que van a recaudar más por ese lado. Así que el problema que tienen es un problema de tener que enfrentar las políticas populistas que ellos hicieron, empezar a corregirlas ellos. Es por primera vez que les pasa. Eso es, durante todos los primeros 20 años, vamos a tomar el principio del siglo XXI. Ellos pudieron hacer mucho populismo porque tuvieron varias ventajas. Primero, el viento de cola. Hago un pie de página acá. Muchas veces me enseñó usted que los liberales qué hacían, ¿sí? ¿Dónde estaban en el 2000? En los 2000, sí, o sea, estaban escondidos, no hicieron nada. Bueno, yo por empezar estaba atendiendo a la FIP porque tuve 6 inspecciones de la FIP en ese periodo. Sí, así que para empezar a hablar. Pero además uno se podía gastar la garganta que los tipos tenían. La soja y los precios de las commodities a nivel internacional altísimos, al punto tal que las commodities habían hecho que casi toda América Latina tuviese gobiernos populistas. Correa en Ecuador,
Evo Morales en Bolivia, en Brasil estaba Lula, después vino Dilma, se asentaba en Venezuela Chávez, en Uruguay estaba Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, repetía, bueno, acá los Kirchner, en Paraguay Lugo, ¿se acuerdan? Ese sacerdote que tenía no sé cuántos hijos, y bueno, en Chile Bachelet. O sea que fue un periodo en el cual uno podía gastarse la garganta diciendo que había que bajar el gasto público, que la gente terminaba y decía, ¿de qué estás hablando si mirá cómo están repartiendo? Y claro, había precios de la commodity que permitían esa fiesta de consumo. Agregándole otro ingrediente. Se consumieron el stock de capital que se había acumulado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se prohibió la exportación de carne, vacuna, y nos consumimos 10 millones de cabezas de ganado. Se recuperaron 5, pero nos consumimos 10 millones de cabezas de ganado para comer el asado del domingo más barato por un tiempo, después se disparó. Nos consumimos las rutas que estaban destruidas, nos consumimos el sistema energético que estaba destrozado, nos consumimos los trenes que chocaban. Entonces, claro, yo me puedo financiar de esa manera consumiendo. Nos confiscaron los ahorros que teníamos en las AFJP y lo usaron para hacer populismo. Entonces, claro, tenían una caja gigantesca que les permitía revolear plata, haciendo populismo, y los liberales inútiles no hacíamos nada. Claro, frente a eso que desembarcabas en Normandía y te tiraban con todo, granada, tiro, de todo había. Entonces, era muy difícil combatir en ese momento, pero ya no serán las condiciones de principio del siglo XX que le tocó al kirchnerismo y a buena parte del populismo latinoamericano, hasta entrado el siglo XXI, digamos así. Entonces ahora el desafío es, ¿podés hacer populismo sin plata? Y no podés hacer populismo sin plata. Ahí se te empieza a complicar la cosa. Ahora, déjenme, voy a saltar los gráficos. Por ahora no los voy a usar. Quiero reflexionar con ustedes, porque en última instancia, acá hay que plantearse que en última instancia si hay populismo, oferta de populismo, es porque también hay demanda de populismo. Porque los populismos no llegan al poder de otra forma que no es por el voto. Entonces, no pensemos, los malos son ellos que hacen populismo y la gente pobre es víctima de ese populismo. Hay demanda de populismo. Y esa demanda de populismo se crea, y ahí sí yo quiero entrar en cuestiones más profundas, que es, en última instancia, el hecho de vivir en una sociedad que se acostumbró a despreciar a aquel que tiene éxito en la Argentina. El que se esfuerza, el que trabaja, el que arriesga, el que desarrolla su capacidad de innovación, etc. Esa es mala persona por definición. Al punto tal que el presidente dijo que el mérito era, o la meritocracia era despreciable, no me acuerdo bien cuál fue la expresión, pero algo así como, mira, si tenés mérito porque sos un tipo eficiente y te desarrollaste tu actividad en forma exitosa, mereces todo el desprecio de la sociedad. El pobre es bueno por definición. Y lo que le han metido en la cabeza a la gente es que si uno es pobre es porque hay otro que es rico. Entonces, la única forma de combatir la pobreza es sacarle al rico para darle al pobre, con lo cual igualamos a todos en la pobreza, digamos, básicamente. No es sacar a los pobres de la pobreza y llevarlos a un nivel de vida alto, sino bajar a los ricos al nivel de pobreza o explotarlos. Entonces crean todos los desestímulos como para que la gente no quiera producir y progresar en la Argentina. Entonces piensen que por la ventanilla del Estado pasan todos los meses 25 millones de personas a buscar un cheque. 25 millones de personas, entre empleados públicos, planeros, pensiones, jubilaciones, 25 millones de personas. Y trabajan en el sector privado en blanco, en relación de dependencia, 6 millones de personas, y agreguémosle algunos autónomos más monotributistas, estaremos en 7 millones con toda la furia. O sea que 7 tiene que mantener a 25, es inviable la Argentina de esa manera. Entonces acá se destruyó en un momento lo que es la cultura del trabajo y pasamos a la cultura de la dádiva. Donde hay un derecho, donde hay una necesidad, hay un derecho, por lo tanto alguien tiene que pagar eso. ¿Sí? Y se creó esa cultura donde
el Estado aparece como el que va a repartir. Y los políticos se transformaron en los buenos, que son ellos los que tienen el monopolio de la benevolencia y son ellos los que van a poder sacar a los pobres de la pobreza, porque no todos nosotros somos malas personas que queremos que la gente se muera por la calle y los vemos a todos tirados muertos de hambre. Y no es así. O sea, los tipos inventaron que ellos tienen el monopolio de la benevolencia y que todo el sector privado son una banda de delincuentes y asesinos que quieren que la gente se muera de hambre. Y la gente es mucho más solidaria que los políticos. Los políticos lo hacen por conveniencia de ganar votos. La gente cuando hace solidaridad en el sector privado lo hace porque quiere hacerlo, porque tiene iniciativa de hacerlo. Entonces se creó esa cultura en la Argentina de la dádiva. El político me viene a dar, me regala, ¿sí? Entonces le doy la casa, le regalo no sé qué cosa, la computadora, como si la plata fuese de ellos. Y la plata no es de ellos, la plata es de los que laburaron. El otro día debatía por televisión con un piquetero, me pusieron a debatir. El tipo, claro, se siente con derecho a que otros lo mantengan. Le pregunté, ¿por qué te tengo que mantener? ¿Por qué no vas a trabajar? Todos nos levantamos todas las mañanas y vamos a ver cómo hacemos para darle vuelta y tratar de vivir en la Argentina. ¿Sí? No todos. Una parte de la sociedad hace eso. Y otros se sienten con el derecho a vivir del trabajo ajeno. Entonces, acá se rompió una regla fundamental que es que la Argentina se construyó con la cultura del trabajo, no se construyó con la cultura de la dádiva. Cuando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se producen las grandes oleadas de inmigrantes, venían a trabajar. Llegaban al puerto de Buenos Aires, iban al hotel de los inmigrantes y estaban 3 o 4 días, les daban semillas, les daban herramientas y se ponían a trabajar. Iban al campo a trabajar. Esta zona debe haber pasado esto, debe estar siendo, todos nosotros somos hijos de inmigrantes que vinieron a construir la Argentina a trabajar. Y hoy quieren construir la Argentina con planes sociales y empleo público. Y eso se hace inviable, absolutamente inviable. O sea, se creó el invento de que se puede consumir sin producir directamente. O que otro se encargue de producir y yo redistribuyo. Porque en rigor, cuando uno mira todo este tipo de populistas, ellos no van a querer confiscarle la propiedad a uno para quedarse ellos y trabajarla. Ellos lo que quieren tener es el esclavo que les produzca. O sea, vos quedate con el campo, vos laburá, que yo me quedo con la renta y después la reparto y una parte me la quedo yo, por supuesto. Pero lo que si vos me das a mí el campo voy a tener que trabajar y yo no quiero trabajar. Yo lo que quiero es que vos trabajes por mí, te saco la renta que vos producís y la reparto para conseguir votos. Entonces la democracia derivó en una competencia populista en la Argentina. Una competencia populista en la cual salen unos a decir a ver quién va a repartir más plata del fruto del trabajo ajeno y esa es la competencia que hay. En vez de hacer una competencia para ver quién ofrece las mejores condiciones para que vengan inversiones, se creen puestos de trabajo y la gente pueda progresar. Entonces, si uno mira el problema económico argentino, el desborde del gasto público que deriva en serios problemas de financiamiento, porque fíjense ustedes que el déficit fiscal el gasto público se financia de 4 maneras: con impuestos, con deuda en el sector privado, que tomamos en el mercado interno, deuda en el sector externo o en el mercado externo y con emisión monetaria. Si uno repasa los 4 mecanismos de financiamiento de gasto, ya se agotaron todos. Impuestos. El sector privado está agotado de pagar impuestos. O sea, no queda mucho margen para financiar el gasto público con más impuestos. Deuda en el mercado externo, no nos prestan un peso, basta con ver el riesgo país. Deuda en el mercado interno. Una de las últimas gestiones que tuvo que hacer Guzmán fue pedirle a los bancos que le renovase la deuda y el otro día que Massa renovó buena parte de la deuda era porque buena parte de la deuda estaba colocada en instituciones estatales, así que ya sabía que se la iban a renovar. No hizo ningún gran mérito. Y lo que queda es emitir moneda. Y emisión de moneda genera procesos inflacionarios. Yo no sé si tenemos por ahí, si podemos avanzar con alguno de los gráficos, a ver si lo tengo o no, no me acuerdo, tendría que... Avancemos todos, avanzar.
Vamos, más. ¿Vos seguís que a ver. Buah, dejémoslo, no importa. Vamos hasta el último gráfico, creo. A ver si lo tenemos. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, avancemos. Avancemos todo. ¿Tenemos? A ver, esperemos un segundo a que lleguemos al gráfico. A ver, avancemos. Sigamos. Acá. Esta es la inflación acumulada entre 1935 y ahora. En 1935 se crea el Banco Central. ¿Cuál es el número? Se lee así, 590.956 billones por ciento. La verdad que el número a mí mucho no me dice. Me dice que no tenemos moneda. Entonces, en Argentina se destruyó el peso moneda nacional, el peso del 1888, el peso argentino, el austral y este que está agonizando. Entonces, Argentina no tiene moneda y por eso viene todo el debate sobre qué reforma monetaria hay que hacer. Y sigamos a ver si hay uno más. Otro más. Un segundo nada más. Este es el sistema financiero argentino. Vean ustedes. Para ver cuál es el tamaño del sistema financiero argentino, se mide relacionando depósitos sobre el Producto Bruto. Fíjense, por ejemplo, Australia tiene una relación que los depósitos del sector privado sobre el Producto Bruto representan el 103%. En España el 96%, en Irlanda el 90%, Brasil 56%, Chile 52%, nosotros tenemos 14%. Somos más, el sistema financiero, estos son datos del Banco Mundial, Nuestro sistema financiero es más chico que el de Uganda, el de Camerún y el de Burundi. ¿Qué significa esto? Que el poco ahorro interno que hay se lo lleva el gobierno colocando bonos o el Banco Central sacando dinero del mercado a través de lo que se llaman LELIQs y pases, etc. O sea que es un sistema financiero, insisto, más chico, estos son datos del Banco Mundial, que el de Uganda, que el de Camerún y que el de Burundi. ¿Dónde deposita el argentino la plata? Afuera, porque no quiere que le roben. Entonces, como está cansado de que le confisquen los depósitos con el plan Bones, la especificación asimétrica, lo que tenían las AFJP, etcétera, se va. ¿Y qué hace el argentino? ¿Deposita en Venezuela o en Cuba? No, deposita en Estados Unidos normalmente. ¿Y qué hace el Banco Americano con los dólares que le deposita un argentino? Financia el consumo y la inversión de los americanos. Conclusión, gracias al populismo que tenemos, nosotros que somos unos piojosos terminamos financiando el crecimiento y el consumo de los americanos. O sea, así, eso es el logro del populismo, ¿sí? Si tenemos alguno más, a ver, que viene. Bueno, sigamos. Esto solo les voy a mostrar. Esto solo. Y ya termino con los cuadros. Pero que me tengo que alejar. En el año 1900... Argentina tenía un ingreso per cápita de casi $4.600 por habitante. Comparémonos con España. En el año 1900, España tenía $2.700 por habitante aproximadamente. A ver, ¿qué es? Un poco menos de la mitad, o la mitad aproximadamente. Vayamos hasta el año 2018, que es la última serie que presenta el Banco Mundial. Esto se actualiza cada tanto. En el año 2018, España tenía un ingreso per cápita de casi $32.000 por habitante, o 30.500, y nosotros 18.556. O sea, de nosotros tener el doble de ingreso per cápita de España, pasamos a tener la mitad del ingreso per cápita de España. Comparémonos con Corea. Año 1914 empieza la serie en Corea. Nosotros teníamos $5.263 por habitante de ingreso per cápita, Corea 1.254. En el año 2018, Corea casi 38.000, nosotros 18.000. No sé, tomemos
Singapur, 1900, tenían la mitad de nuestro ingreso per cápita. Singapur llegó a tener, en el 2018 tenía $68.000 por habitante y nosotros 18.000. Suecia estaba por debajo nuestro, Suecia 45.000 contra 18.000 nuestros. Brasil, bueno, ahí están los datos. Canadá, Italia tenía un ingreso per cápita menor al nuestro en 1900. Italia llega a tener 34.000 contra 18.000 nuestros. Digo Italia porque somos descendientes de italianos, de españoles. No busqué Alemania, no busqué Japón. Bueno, Japón creo que está por ahí. Sí, lo puse Japón, pero bueno, no lo usé porque van a decir que los japoneses son japoneses. Y entonces, pero nos comparamos con... Yo me acuerdo, hablaban de Corea hace años. Decían, los paragüitas de Corea, los paraguas de Taiwán. O sea, lo miraban así como diciendo, mirá dónde están estos, Corea, Singapur, Taiwán, etcétera. Irlanda, que era un país del cual se iban los irlandeses y tiene un ingreso per cápita más alto que el nuestro. En síntesis, el populismo destruyó la Argentina, señores. Miramos esto y la destrucción de la Argentina fue fenomenal. Y le puedo asegurar que estos datos, hay muchísimos más datos para mostrar de la capacidad que hubo de destruir un país. 1852, 3 de febrero, la batalla de Caseros. 1 de mayo de 1853 se sanciona la Constitución Nacional. Estuvimos acá en la Casa del Acuerdo. Un país que era un desierto, con un Alberdi que hace las bases de la Constitución, lo va a ver a Urquiza. Los de Buenos Aires dicen, ¿por qué vas a verlo a Urquiza, que era rosista hasta hace poco? Y dice, mira, es el tipo que tiene poder, es el que puede cambiar la Argentina. Y le lleva las bases, se sanciona la Constitución, entra en vigencia en el 9 de julio, ¿no es cierto?, del 53. Pasan hasta que se logra la consolidación nacional en 1880, 20 y pico de años. Y toda esa generación que hoy es despreciada, que se llama la generación del 80, fue la que construyó la Argentina. Sarmiento, que cuando hizo el primer censo en 1869 dijo, acá tengo el 70% de la población es pobre, hay que educar. No puedo construir un país con gente que no sabe ni leer ni escribir. Avellaneda, Mitre, Roca, Pellegrini, me estoy olvidando seguramente de alguno más, pero fue una generación que entre ellos inclusive estaban peleados. Mitre estaba peleado con Roca, Roca se llegó a pelear con Pellegrini en su momento, Sarmiento se peleó a muerte con Juan Bautista Alberdi. O sea, era una generación que no se llevaba tan bien, pero todos tenían un norte, que era construir una Argentina, miraban hacia el norte, incorporarla al mundo, traer inmigrantes, atraer capitales, etcétera, y Argentina se construyó. ¿Sí? Como dijo alguna vez alguien, me dice, en la Argentina la construyeron los abuelos inmigrantes que eran analfabetos y la destruyeron mi hijo el doctor. ¿Sí? O sea, crearon una generación que terminó destruyendo la Argentina. Pero más allá de ese debate, lo concreto es que no hace falta ni siquiera irse al mundo para ver cómo se destruyó la Argentina. Nosotros miramos nuestro pasado y está ahí, está en lo que nació acá. El Acuerdo de San Nicolás, que se transformó en la Constitución de 1853, que eran las bases institucionales como para poder construir un país. En resumidas cuentas, y con esto ya redondeo, digo, miren, la verdad es que la situación de la economía argentina es delicada, pero el problema económico no se resuelve solamente hablando de temas económicos. Acá hay que empezar a hablar de los valores que tienen que imperar en la sociedad, volver a la cultura del trabajo, volver a insistir con que la Argentina se va a construir con inversiones, no combatiendo el capital, sino atrayendo el capital, no persiguiendo al que invierte, sino dejándolo trabajar en libertad. Y se va a construir volviendo a la cultura del trabajo. Lo que hicieron los inmigrantes cuando vinieron a la Argentina, y esa generación del 80, inspirada en la del 37, por cierto, fue la que dio las condiciones institucionales como para que Argentina fuese un país próspero. Y después vino el populismo y lo terminó de destruir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Vamos a ser ordenados. Van a tener un micrófono. A ver, ya levantaron la mano allí. Sí, bueno, no, Roberto, le quiero hacer una pregunta. El doctor López Murphy, que es colega suyo, a quien tengo un gran respeto por su personalidad, dijo en una oportunidad que cuando asume la presidencia Arturo Frondizi, y dice que todos los políticos tenían que leer el discurso de su apertura cuando asume la presidencia, y dice que no solamente hay un plan económico, hay un proyecto de país que se llamó desarrollismo. Yo lo viví y decir desarrollo era mala palabra. Viene por una cuestión política con respecto a Frigerio, que venía del PC. Bueno, el 58 yo quisiera que usted me dijera qué opina de la política que se llevó a cabo y qué impresión le causa el doctor Frondizi y Rogelio Frigerio y qué hicieron por el país, porque no veo los años 58 al 64 que lo volvieron. Yo quiero la opinión suya respecto a eso. Bueno, Frondizi cambió su discurso de la campaña diametralmente distinto al que después aplicó, algo así como Menem, más o menos. Ese fue un discurso que hizo y que después lo cambió, pero uno de los datos que le puedo dar sobre la gestión de Frondizi fue que él encaró una reducción del empleo público que llegó al 6 y pico % anual. O sea, racionalizó el Estado, bajó el gasto público. Trató de atraer inversiones. Él lo que quería eran atraer inversiones con proteccionismo, cosa que es más complicado de lograr porque es otro tipo de negocios. Pero digamos que Frondizi no hizo lo que él dijo en su famoso libro, ¿cómo era? Petróleo y... bueno, Política y Petróleo. No hizo eso, hizo todo lo contrario, ¿sí? O sea, cambió. Era como algo así como el salariazo, que no terminó siendo el salariazo. Entonces, yo digamos que el hombre cambió y al mismo tiempo, como decía antes, racionalizó la administración pública. Y ahí hubo un periodo también donde no nos tenemos que olvidar que estaba el partido militar también todavía. Y tuvo su coqueteo con el castrismo, y eso generó resquemores y problemas, y después el apoyo de Perón, etcétera. Pero eso fue una cuestión más política. En lo económico tuvo más racionalidad. En lo político estuvo jugando en el filo que llevó a su derrocamiento, ¿no? Que podemos discutir si está bien, está mal, eso es otra historia. Estoy describiendo lo que pasó en ese periodo, nada más. Para mirar un poquito para adelante, ¿llegamos a diciembre del 23? ¿A cuándo? Diciembre 23. Vamos a llegar. La pregunta es cómo vamos a llegar, que es otra historia. A ver, yo te diría que sí, llegar vamos a llegar. El tema es si se les desborda antes la situación o no. Si se les desborda antes la situación, no descarto una elección anticipada, pero podría llegar a ocurrir. Pero no es tan fácil hacer una elección anticipada porque el que gane va a tener que gobernar con este Congreso. Los diputados y los senadores nuevos van a asumir en diciembre del 2023. Ya en el 89, cuando se hicieron elecciones anticipadas, el acuerdo de Menem con Alfonsín le dijo Menem a Alfonsín, sacame diputados y senadores para que quede la Cámara de acuerdo a cómo salió el resultado electoral, y va a estar en diciembre del 23, en diciembre del 89. Y el radicalismo le cumplió, le retiró, o sea, no iban y no se sentaban la cantidad de diputados para dejar la proporción equivalente. El problema es supuestamente que gana la oposición y tiene que acordar de palabra con el kirchnerismo eso. ¿Quién le cree? Ahí tenés un problema serio que te hace
pensar cómo vamos a llegar, si hay una explosión antes, cómo llegás al 2023. Puede ser con un presidente que sea elegido por asamblea y haga el trabajo sucio que hizo Duhalde con, ¿cómo se llama? Con Remes-Lenikov, y más o menos despeje el camino. Sería, digamos, el trabajo sucio que alguien tendría que estar dispuesto a hacer eso, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son los escenarios que tenés por delante, no hay mucho más para decir, ¿no? Roberto, una pregunta, dos preguntas en realidad. ¿Por qué cree que los populismos de izquierda siguen haciendo lo mismo sabiendo que es matemática y económicamente imposible su proyecto llevarlo adelante, porque a la larga el país se termina fundiendo? Entonces, ¿lo hacen por bruto, por ideología o simplemente para robar y llenarse de bolsillo? Y la segunda pregunta... me dijo, perdón, ¿quién me dijo de entrada? No le escuché el killer. De por qué el populismo de izquierda siguen manteniendo lo mismo sabiendo que hay otros países de referencia. Y la segunda pregunta es si cree que el populismo de derecha, como Bolsonaro, Trump o Milei acá en Argentina, puede realmente dar una solución o es más de lo mismo del lado opuesto de la moneda. No creo en ningún tipo de populismo, por supuesto, ¿no? Así que ya le contesto prácticamente las dos preguntas. Pero, ¿por qué lo hacen? Y al populista le gusta mucho hablar de populismo, pero también le gusta vivir como oligarca, ¿no es cierto? Le gusta más la plata que el dulce de leche. Entonces, el populismo ya es parte de un negocio directamente, de un negocio personal. Así que no lo hacen ni por ideología muchas veces, lo hacen porque este es un negocio. Y entretienen a la gente con la ideología, que eso es otra cosa. O sea, yo le hago el discurso a la gente populista, la ideología, el fondo, las explotaciones, pero mientras tanto acumulo fortunas. Esa es una explicación que uno podría encontrar. Respecto a los populismos de derecha, que yo no sé, como un Trump, por ejemplo. Trump, hay que hacer un esfuerzo de imaginación muy grande para decir que Trump fue liberal, por ejemplo. Yo veo que muchos los libertarios lo ponen a Trump como liberal, y de liberal, nada. Por empezar, lo que hizo con el Congreso al irse fue patético. Histórico en el caso de Estados Unidos, nunca había ocurrido una cosa semejante. Pero además fue un hombre que inventó un enemigo. El enemigo eran los mexicanos que le venían a sacar los puestos de trabajo a los norteamericanos, entonces había que hacer el muro. Fue proteccionista. Digamos que no fue un hombre que se inclinaba por... A ver, dentro del Partido Republicano hay de todo. Estuvo un Nixon, un Reagan, un Bush y un Trump. Yo diría que Trump nada que ver con un Reagan, pero ni por casualidad. Cualquiera que recuerde los discursos o vea los discursos y los actos de Reagan, era un conservador liberal en el sentido nuestro, ¿no es cierto? No liberal de Estados Unidos. Bolsonaro lo veo como un populista de derecha. Y la pregunta es, ¿por qué un populismo de derecha va a resolver el problema? ¿No es cierto? Si el populismo en última instancia es vender humo y presentarse como el Mesías Salvador que venga a salvarlos de todos, de los males de los malos que los quieren explotar. Entonces, no creo en los Mesías Salvadores, creo en las instituciones. Y los populismos se caracterizan por tener al Mesías Salvador. El Mussolini, el Duce, era el que venía a salvar a Italia, Hitler el que venía a salvar a Alemania, Perón el que venía a salvar a la Argentina, y así podemos seguir con los ejemplos de los populistas que se presentan como la imagen del monarca más que de un administrador transitorio de la cosa pública, ¿se entiende? Entonces, ni de derecha ni de izquierda creo en los populismos. Estoy atento a cómo van levantando la mano. Lucas, o así, nuestro amigo socialista ya visita. Dos preguntas, Roberto, una de corto plazo y otra un poco más profunda. La primera, ¿qué tan riesgoso es la tenencia del ELIC, del Banco Central, como riesgo de que se encadene en un nuevo plan Bones o algo parecido? Y la segunda es, ¿qué papel considera que juega la educación en el cambio cultural que necesita la Argentina? La primera es, el problema que tienen las LELIC es que ningún banco central en el mundo debería emitir su propia deuda,
porque por definición no la puede pagar. Los bancos centrales no venden tarjetas de crédito, préstamos personales como un banco central, como un banco privado, perdón. Entonces, al colocar deuda, que además paga intereses, ¿cuál es el ingreso que tiene el Banco Central para pagar esa deuda que estuvo tomando? Y los intereses. No los va a poder pagar. En algún momento o emite o aplica un plan Bonex. ¿Por qué? Porque en realidad esas LELIQ que emite se la compran los bancos con los depósitos de la gente. Si la gente va a retirar la plata, en algún momento, por cualquier causa, el banco se da vuelta y le dice al Banco Central, che, lo tengo al tipo en la ventanilla, dame los pesos que le tengo que pagar, tomar la LELIQ. Y el Banco Central no tiene los pesos para pagar, tiene que emitirlos o decirle al que tenés en la ventanilla que le doy este bono que lo vaya a cobrar el día del arquero. Entonces, el riesgo existe. Es un problema que cuando se habla del debate de reformas monetarias, por ejemplo, siempre se soslaya ese problema. Si ustedes se fijan, dicen, bueno, vamos a dolarizar y vamos a rescatar todos los pesos con dolarización, pero se soslaya ese problema que son, al tipo de cambio blue, son 22.000 millones de dólares de deuda que tiene el Banco Central con los bancos y los bancos con los depositantes. Y nadie dice cómo va a resolver ese problema. O sea, todos le esquivan el bulto a la respuesta. Eso por un lado. La otra es el de la educación. A ver, ahí yo creo que en el tema de educación hay que tener la mente muy abierta y a mí me parece que, y esto da para el debate, pero yo creo que esto de que un burócrata diga cuántas horas de matemática tiene que estudiar un chico, qué tiene que estudiar de historia o qué tiene que estudiar de geografía o lo que sea, debería eliminarse y cada escuela tener su propia currícula. O sea, como una especie de competencia para que cada uno ofrezca la mejor calidad de educación posible. Yo creo que estos sistemas educativos en los cuales, encima en la Argentina tenemos el problema que no es que se gaste poca plata o mucha en el sistema educativo, es que los contenidos son malos. Sean públicos o privados, es lo mismo. En cualquier colegio privado le va a pasar que le van a enseñar mal a los chicos. Además le meten en la cabeza cosas que, si a usted un chico de entrada le dice, mira, vos sos pobre porque hay otro rico, y se lo machaco, el tipo es un resentido toda su vida, finalmente. Entonces, creo que habría que desregular los contenidos educativos. Y que la gente, que cada escuela decida cuáles van a ser los contenidos educativos y los padres decidir cuál es el sistema educativo que mejor se adecua a sus necesidades y a lo que quiere para su hijo. Entonces, porque finalmente, ¿por qué yo voy a delegar la educación de mi hijo en un burócrata que no sé si tiene la capacidad como para realmente decidir qué es lo que tiene que estudiar mi hijo? Así que yo creo que ahí habría... Ahora, si tiene que haber escuelas públicas, sí, yo creo que tiene que haber escuelas públicas. Lo digo como liberal. Creo que tiene que haber escuelas públicas. Tiene que haber, obviamente, tiene que haber escuelas públicas y privadas, pero todas financiadas con vouchers dentro de lo posible, como es en el caso de Suecia. No da para todos, para hacerlo para todos, pero creo que algunas escuelas, tiene que haber escuelas públicas y privadas, pero la currícula tiene que ser de competencia. No sé si le contesté algo. Y le digo más. El recurso humano de un país es fundamental para poder progresar. Si usted no tiene recursos humanos, no llega ni a la esquina. Y Argentina no tiene hoy recursos humanos con educación para lo que viene, ¿no? No, porque hay otros que tienen que hacer preguntas. Después lo hablamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Bueno, ya nos saludamos anteriormente, que tuvimos la entrevista con los chicos de Megáforo. Bueno, acá el amigo del Partido Socialista Histórico, Matías Russo, queriendo hacerle una pregunta. Bueno, tomo bastantes conceptos muy interesantes que me llevo de hoy. El tema, bueno, del desarrollo, como planteaban. El tema, bueno, de los salvadores, por ejemplo. Yo veo, y me gustaría hacer como un breve análisis muy corto y hacer la pregunta. Yo te pedía la pregunta. Empiezo con la pregunta. ¿No cree que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio y los libertarios están defendiendo un modelo económico que también se basa en
un modelo económico desfasado, un modelo de desarrollo totalmente desfasado que va netamente a un modelo económico que siempre persigue el desarrollo, ya sea por el petróleo, por el ganado, por la soja, por la contaminación, digamos, y no se enfoca en otras industrias argentinas muy importantes, como por ejemplo la industria de la tecnología, que no se le da tanta importancia. ¿No crees que siempre, no importa qué signo hay, si por izquierda o por derecha, siempre apuntamos a ese desarrollo obsoleto, digamos, que pensaban, bueno, los kirchneristas piensan en el modelo de Perón, los de la derecha piensan más en el modelo de los 80, ¿no crees que ya es tiempo un poco ¿Cuál es el modelo de los 80? Y el modelo de los 80, como usted bien explicado, bueno, un modelo liberal, digamos, pero que a lo único que apuntaba era el desarrollo de la economía y no tanto al desarrollo social. A lo que voy puntualmente, ¿no cree que tenemos que ver un poco más al futuro en vez de ver ese salvataje de un modelo económico que nunca cambia? Siempre estábamos esperanzados en A ver, el modelo, soja. te contesto. Sí, sí. Yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno es dar las condiciones como para que se desarrolle la capacidad de innovación de la gente. Si hay que producir trigo, soja o software o lo que sea, eso lo va a decidir cada uno de nosotros, porque la economía es un proceso económico, es un proceso de descubrimiento. ¿Qué hay que la gente necesita, que yo tengo que hacer y que la gente está queriendo y no se está ofreciendo en el mercado? Eso se llama, Hayek escribió una vez un trabajo muy interesante que se llama el mercado como proceso de descubrimiento. O sea que el mercado, todos creen que el mercado es un lugar físico o un señor gordo con una cadena acá de oro y un habano fumando en Wall Street y viendo a ver cómo va a ser pomada el mundo. En realidad el mercado es un proceso. Somos todos nosotros comprando, dejando de comprar, vendiendo, dejando de vender. Ahora, el empresario emprendedor es aquel que arriesga y descubre una necesidad insatisfecha. Y ese es el que sale ganando. Y si gana mucho, pero fantástico, porque entonces van a venir otros que lo van a imitar y van a invertir. El desarrollo o el crecimiento de los países y el bienestar de la población se va a dar una vez que hace inversiones, que no digo en qué sector tiene que haber inversiones en lo que sea, que puede ser en el campo, que puede ser en la industria de desarrollo tecnológico, que puede ser, qué sé yo, lo que sea. Y para atraer inversiones se tienen que dar ciertas condiciones. Lo que decía al principio, si me van a controlar los precios, no voy a poder importar insumos, me van a matar con impuestos, me van a, Moyano no me va a dejar trabajar, etcétera, es muy difícil que puedan invertirse. Entonces, las condiciones de crecimiento de un país para darle bienestar a la población son las inversiones. Y las inversiones son hijas de la calidad institucional de los países. Cuando digo calidad institucional, digo el respeto por el derecho de propiedad, la previsibilidad de las reglas de juego, normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones entre las personas y las personas con el Estado. Entonces, cuando un país tiene previsibilidad en las reglas de juego, esas reglas de juego son previsibles pero benignas porque atraen inversiones, porque Cuba tiene previsibilidad pero no atrae una inversión ni por casualidad. Entonces, cuando uno tiene previsibilidad en las reglas de juego, atrae inversiones que van a ir al lugar donde el empresario cree que puede tener una renta y ahí va a invertir, va a contratar personal, va a crear puestos de trabajo y la población va a crecer. Yo no soy de los que cree que hay que decir hay que invertir en petróleo, hay que invertir en vaca muerta, hay que invertir en el litio, o hay que invertir en el campo, o hay que invertir en... Eso lo dejo para que lo diga cada uno de los que arriesgan su propio capital y trabajo. El secreto está en que la gente desarrolle su capacidad de innovación, no en que un tipo se siente arriba como un gran genio y diga hay que producir tal cosa, como si él fuese un dios superior que dice que sabe qué es lo que la gente necesita, a qué precio hay que producir, en qué calidades hay que producir y qué calidades hay que vender. Eso no existe. Eso es propio de los sistemas fascistas y autocráticos. Los sistemas liberales son, un sistema liberal es, yo dejo que la gente desarrolle su capacidad de innovación y cada uno invierta y arriesgue su capital y busque dónde hay una necesidad insatisfecha. De esa manera salen ganando los dos. El que invirtió y aquel que está comprando porque está comprando algo que necesitaba y nadie le estaba ofreciendo. No sé si te contesté la pregunta, pero es un debate muy largo. O sea, no sé qué querías que te dijera. Porque...
Pero, a ver, yo no sé si ellos piensan que van por... A ver, pero, no hagamos un debate entre... yo no sé lo que quiere Cambiemos, lo que quieren los libertarios y lo que quieren... Perdón. Yo no sé lo que quieren el Frente de Todo, lo que quieren los Cambiemos. Yo te digo lo que quiero yo como liberal. ¿Sí? Ok. Bien, pero no armemos un debate entre todos nosotros. Seamos ordenados. Liliana. Hola, buenas noches. Un gusto verlo nuevamente. Ya he venido a otras presentaciones suyas. En dos partes. Primero, para refrendar lo que es el valor del conocimiento y del recurso humano, podemos comparar, por ejemplo, lo que es Japón, una isla volcánica prácticamente sin recursos naturales, y bueno, fijémonos lo que es a nivel mundial. Por otro lado está África con infinidad de recursos, y también fijémonos en qué lugar está a nivel mundial la sociedad. Eso por un lado. En segundo lugar, teniendo en cuenta lo que es el régimen impositivo argentino, tan complejo, y relacionando con lo que usted dijo recién, para atraer capitales, tener reglas de juego claras, ¿no considera que sería importante, no sé si reducir impuestos, porque ya no hay espacio, no hay margen para generar un impuesto más, si se quitaran algunos impuestos? ¿Y cómo incidiría también la reducción del IVA en cuanto al aumento de consumo? O si habría aumento de consumo. A ver, yo no creo en las medidas aisladas solamente. O sea, si yo le contesto esa pregunta, es una pregunta de una medida en particular, y siempre las medidas se toman en un conjunto de políticas, de política económica, ¿no es cierto? O sea, no son medidas aisladas, con medidas aisladas no hacemos nada. De todas formas, no esquivo la pregunta y le digo, mira, en general la curva del afro funciona, yo lo he comprobado. Cuando Reagan aplicó la reducción de impuestos en Estados Unidos, el impuesto a las ganancias, sobre todo para las corporaciones, al principio le baja la recaudación, pero inmediatamente empieza a tener un nivel tuvo desequilibrio fiscal, pero empieza a reducir el desequilibrio fiscal porque empieza a recaudar más. Lo que pasa es que Reagan entra en un problema de gasto público por la guerra de las galaxias, etcétera. Pues otra historia. Pero cuando uno mira la evolución de la recaudación impositiva en Estados Unidos, cuando llega Reagan, recordemos que Jimmy Carter había puesto un margen de impuesto a las ganancias del 70 y pico %, estaba altísimo. Lo va reduciendo en 3 o 4 años aproximadamente y logra resultados la pregunta es, si la curva del afro, o sea, a medida que bajo la carga impositiva, ¿puedo recaudar más? Sí, puedo recaudar más. Funciona eso. Y le voy a dar un ejemplo. Bueno, acá en Argentina pasó con el gobierno de Macri, cuando eliminaron las retenciones o los cupos de exportación al trigo, etcétera, se dejó de producir solamente soja y empezó a producirse trigo, maíz en mayor cantidad, se diversificó la producción y mejoró en ese sentido. Ahora, yo creo que Argentina necesita una gran reforma impositiva, pero eso va a llevar tiempo. Cuando yo escucho que en la Argentina me dicen hay 160 y pico de impuestos y voy a dejar nada más 10 cuando yo sea presidente. Este me está mintiendo, no lo puedo hacer. Porque los impuestos son a nivel nacional, provincial y municipal. Salvo que me elijan monarca de la Argentina, no puedo tocar los impuestos provinciales ni meterme con las tasas municipales, con lo cual manejo solamente una parte de los impuestos. Lo que creo es que en Argentina se vende mucho humo con propuestas que son facilistas y que en rigor, cuando uno llega a la práctica, no las puede aplicar por distintas razones, ¿sí? Un ejemplo es este que estoy diciendo. A mí me dicen, voy a eliminar tantos de los 160 impuestos, voy a dejar 10. ¿Y qué? ¿Vas a meterte con los impuestos provinciales? ¿Te vas a meter con las tasas municipales? Si te eligieron presidente, no te eligieron monarca, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, hacer una reforma impositiva va a ser complejo porque afecta la coparticipación federal, tengo que tener el apoyo de las provincias, insisto, no me puedo meter con las tasas municipales. Hay que impulsar un cambio de sistema tributario, no tengo ninguna duda, pero va a llevar más tiempo.
En cambio, hacer una reforma monetaria es mucho más rápido. O desregular la economía es más rápido. Uno tiene una serie de medidas que tiene que aplicar. Algunas son más rápidas que otras. Por ejemplo, reformar el Estado me lleva más tiempo. Por más que diga, yo voy a destrozar todo, no lo voy a destrozar de un día para otro, no mentamos. Me va a llevar tiempo. Lo que puede ser es más rápido es desregular la economía, que con un decreto de desregulación puedo avanzar mucho más rápido. Entonces, cuando uno mira que tiene que hacer en Argentina una reforma monetaria, desregular, desregular la economía, modificar la legislación laboral, reformar el Estado en tamaño y calidad de gasto público, reforma impositiva, digo bien, incorporar la economía argentina al mundo y transformar todos los planes sociales en trabajo, 7 cosas básicas. Cada una de ellas tiene una velocidad distinta, trabas diferentes, y hay que meterse en la cabeza, los procesos de los países llevan mucho más tiempo de lo que creemos para cambiar. Esto no es, Orlando lo elegí presidente y en 4 años me cambió la Argentina. En 4 años lo que vamos a hacer es respirar un aire puro distinto, espero, que no haga macanas. Pero lo que quiero decir es, acá pensamos que en un gobierno se resuelven todos los problemas. No, mentira. Y sobre todo con la decadencia de la Argentina, esto va a llevar tiempo, va a llevar mucho tiempo. Por supuesto que nosotros todos queremos que mañana cambie, pero no va, la realidad es esa. La realidad es que a Irlanda le llevó mucho tiempo, a España le llevó tiempo, son 15, 20 años para lograr ingresos per cápita de $35.000 por habitante. Lo que vamos a ver rápidamente es un ánimo distinto, un mejor humor, un mejor escenario para poder trabajar, pero va a llevar tiempo. Roberto, buenas noches. Sin ánimo electoralista, le consulto atento a que, a razón de lo que escuchamos, obviamente ya vamos imaginando qué camino hay que seguir como para salir de esto, ¿no? Si tuviera uno que pedirle su opinión en cuanto a qué espacio llegar a poder encontrar reflejados en las políticas que se han implementado en el caso de Cambiemos o en las que intenta, por lo menos en caso de llegar al poder, según dice Milei, llegar a cabo, ¿cuáles se asemejarían a lo que, según su entender, podría llegar a encontrarle un poco de solución a toda esta problemática argentina? Por ahora ninguno de los dos, porque Milei me hace una propuesta más de Mesías Salvador que populista que de liberal. Por lo tanto, no es porque el liberalismo no es hablar solamente de bajar el gasto público o de regular la economía. El liberalismo es un concepto de vida sobre el cual respeto la libertad del otro y no avanzo, y respeto sobre todo opiniones diferentes, etcétera, y no me presento como el Salvador y el Mesías. Entonces, eso es algo que yo no comparto ni creo que tenga que ver mucho con las ideas liberales. Y a Juntos por el Cambio le falta bastante todavía como para decir, tengo una propuesta concreta. Así que a ninguno de los dos le podría decir en su pregunta que me termina de satisfacer, ¿no? Porque, insisto, para mí no es solo la economía, es también los valores y el principio de lo que rigen son las instituciones. Argentina, cuando fue grande, fue porque rigieron las instituciones de la Constitución de 1853, no porque hubo un Mesías Salvador. Es más, se fueron turnando en el gobierno y el único que repitió mandato fue Roca después de 2 mandatos. O sea, tuvo que pasar 2 mandatos y repitió su elección, si mal no recuerdo, 1880, 1886 y finales de, no me acuerdo bien la fecha, del segundo mandato. 98 hasta el 1904, ¿no es cierto? Sarmiento no repitió, Mitre no repitió, Urquiza, que fue el que empezó, no repitió. ¿Quién me está faltando? Mitre, dije. Avellaneda no repitió, que fue el ministro de Educación de Sarmiento. Pellegrini, bueno, fue presidente, porque era vicepresidente, renunció Juárez Elman y llega al gobierno. Pero ninguno de ellos buscó su permanencia. ¿Qué hubo ahí? Instituciones. No hubo Mesías Salvadores. Contesté, no sé si... O sea, lo que hubo fue continuidad de calidad institucional. Eso es lo que necesita la Argentina. Y no lo veo ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿estamos satisfechos? Bueno, allá parece que... Oscar, allá atrás. No, Aníbal, me parece que tenés a alguien atrás que todavía no preguntó.
Lo que quiere contestar una cosa que después Bueno, hablamos. Después está no. bien. No, no, pero vamos a un debate que va a ser intenso. Está bien. Roberto está diciendo que después, Aníbal, lo pueden charlar. Pero ahora la pregunta es de Oscar, atrás. Pero no, a ver, este no es un debate. Sí. Pero está bien, Macanudo, pero no es un... Pero si yo me pongo a debatir con cada una de las personas que hay acá, nos quedamos hasta mañana a las 5 de la mañana. Y tengo que ir para Buenos Aires porque mañana viajo a Pergamino. Oscar, adelante. Sí, gracias, Orlando. Buenas noches, licenciado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Pretendo hacer un pequeño resumen de todas sus expresiones y de lo que medianamente aquí se comentó, se debatió. Coincido entonces con las catastróficas palabras de Juan Bautista Alberdi, cuando dijo que Argentina, y lo dijo en 1830 y tantos, no había declarado su independencia, solamente había cambiado de tirano, pero no de tiranía. Muy grave fue su expresión y llego a la conclusión que todavía no tenemos independencia porque no tenemos independencia intelectual. Estamos presos de estructuras, como bien lo dijo usted y en algunos otros comentarios, de estructuras políticas que no tienen en claro a dónde quieren ir y para qué quieren ir. La economía es sentido práctico, es sentido común. No hay pan de izquierda o pan de derecha, no hay acero de izquierda, no hay acero de derecha. Hay acero, hay pan. Y a eso se llega por un proceso complejo donde tenemos que tener la sabia virtud de darle a cada sector o a cada factor eso inmedible que tratamos de decir justo, equitativo. Entonces, mientras nuestra política siga teniendo demasiado sentido político y le falte sentido práctico, creo que la Argentina va a demorar mucho su solución. Y creo, y usted que tiene más experiencia y más lectura, que Estados Unidos nos sacó una gran ventaja cuando trasplantó gente de la vieja Europa, Europa imperial, y esos farmers que fundaron la nacionalidad norteamericana se dedicaron a pensar un nuevo modelo y no nosotros a replicar las estructuras de una España decadente que teníamos como antecedente. Sí, a ver, hay varias cosas ahí. Una es, Alberdi toma en la Constitución, funcionó durante un tiempo, pero no funcionó todo el tiempo. Y ahí entra el tema de, yo puedo poner en el papel la mejor Constitución, pero si la gente no hace carne las ideas que hay en esa Constitución, difícil se pueda llegar a buen puerto. Él escribe inclusive un libro muy importante, que para mí es el más importante, que es El Sistema Económico Rentístico de la Confederación de la República Argentina. Te pone ese título larguísimo, ¿no es cierto? Donde explica el modelo económico de la Constitución y claramente dice la Constitución de carácter liberal y lo económico, es muy claro ahí. Y lo escribe al poco tiempo de haberse sancionado la Constitución. De todas maneras, yo le diría que siempre hay que tener una ideología en términos de rumbo hacia el cual uno quiere ir. Después uno va a decir, bueno, vamos para el norte, vamos para el sur, pero elegimos un rumbo y una vez que vamos por el rumbo iremos esquivando los problemas que hay. No va a ser una línea recta normalmente, pero sí es bueno tener ese norte que es en última instancia la Constitución, que es el que me indica el rumbo que tengo que seguir. Y algo que, si me permiten, voy a volver sobre el tema de Milei por una cuestión, porque yo vi que muchas veces me preguntaron, sí, Milei, y eso me está indicando que están buscando al Mesías Salvador. Dentro de ustedes mismos me están diciendo, estoy buscando quién me salve, en vez de entender que son las instituciones las que tienen que salvar. Esto me llamó la atención por las veces que me preguntaron sobre el caso de Milei. Más allá de si te gusta o no, el debate es otro. Me llama la atención que estemos buscando en una persona si me salva, en vez de buscar
en las instituciones que me salve. Yo saco esta conclusión de esta noche. Bueno, damos por concluido el espacio de preguntas. Muchas gracias, Roberto. Gracias por haberme invitado, un gusto haber estado con ustedes.